Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a presentarte una información y bueno, de esta manera también hacerte partícipe de un nuevo recurso o nuevos juguetes, como me gusta mencionarlo, eh, a tu disposición, pues para que la clase no dependa exclusivamente de lo que se ve en vivo, de lo que explico en el momento, sino que también tengas un respaldo en video que vaya siendo pues una especie de antología, no de antología, una especie de repositorio, ¿sí? De los temas más significativos de este curso y que me interesa que vayas visualizando, que los vayas agregando al contenido del curso y que bueno, vaya mezclando en parte eh, la formalidad con lo relajado o con lo grato que puede ser el aprendizaje. Por eso mi camisa, pues que hay que moverse, y no es que esté patrocinado, no llego a tanto todavía, pero bueno, igual un día esto va a quedar como anécdota del estilo que me gusta compartirte. Espero que este recurso, que esta oportunidad te parezca atractiva, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer video ya de lo que es, no la presentación, sino ya el, el contenido de apoyo para esta unidad. Bien, vamos a ver ahora las limitantes del proceso de la comunicación, como lo puedes ver allí. Aquí, muy mal dibujado, porque tampoco es una competencia que tenga, está expresado lo que sería para los artistas en algún cuadro que expone el primer acercamiento, la primera charla entre los aztecas, bueno, los mexicas y Cortés, donde pues los españoles hablaban en prosa, ¿sí? Y los nativos, los mexicas, hablaban en verso. Entonces, esto representaría el verso y esto representa la prosa, lo cual ya nos habla de una cierta limitante, dado que, pues mientras uno piensa en la estructura, el mensaje, la rima, el verso, etcétera, pues otro piensa más mejor en lo productivo, en lo inmediato, piensa en la practicidad del mensaje. Entonces, eso es lo que te quiero dejar como base sobre las limitantes del proceso de comunicación. Esto no quiere decir que las podamos evitar, esto no quiere decir que sean malas en naturaleza, son simplemente aspectos que pueden ayudar a superar, a pulirse y que si somos conscientes de ellas podemos entrar a niveles de comunicación más importantes y más interesantes. Ok, el primero que vamos a ver y todavía de una manera un tanto superficial es el ruido. El ruido no es nada más los aspectos ambientales que están alrededor y que si alguien está martillando o está taladrando o pasa un avión, se afecta el ruido. El ruido lo vamos a entender también como ese fenómeno donde algo nos llama la atención. Cuando algo ocurre, nos llama la atención y desaparecen todos los demás estímulos o todas las demás atenciones. Un ejemplo de ruido, para que vayamos tratando de ponerlo en diferentes ámbitos, es como cuando en las películas el chico o la chica de la película ve a la pareja que le interesa y automáticamente el resto se borra. Si has visto El Gran Pez, es lo que ocurre cuando Edward Bloom, ¿sí? Ve a la chica que va a terminar siendo su esposa. Entonces, cuando hablamos de ruido, ¿sí? Hablamos de que es un estímulo que de pronto borra, quita, elimina todo lo demás que puede estar porque nos ha llamado la atención. El ruido es lo que captura nuestra atención. Genéricamente, lo vamos a ver con más detalle. Cuando hablamos del sesgo, ¿qué es un sesgo? Es información que le damos o que recibimos de manera incompleta y que complica el comprender la información. Cuando hablamos de un sesgo es cuando, por ejemplo, el sesgo informativo, el reportero te informa algo, pero no por fuerza informa todo lo que ocurre. Vamos a verlo de un fenómeno cinematográfico. Cualquier libro que es llevado a cine va a tener sesgos porque no pueden decir todo lo que dice el libro. Son lenguajes diferentes y eso enfrenta un sesgo. Evidentemente, mientras el sesgo sea mejor librado o sea mejor entendido, como las necesidades de un lenguaje u otro, va a ser menor. Pero finalmente es un aspecto a considerar como una limitante.
Cuando hablamos de la proyección, es ahí donde nosotros, ¿sí? En ese proceso de comunicación, eh, nos vemos en él y hace que veamos las cosas o con menos objetividad o con más apasionamiento. Tan fácil como cuando entre los amigos dices, ay, te proyectaste, o sea, lo que dijiste no es tanto hacia los demás, sino la emoción que tú transmites, por así decirlo. Algo que ocurrió esta semana en la proyección de más de uno viendo a los jugadores del Guadalajara con los del América después de un partido, platicando animadamente, platicando amistosamente, y obviamente más dijo, no, no tiene que ser así, es que es el enemigo, al enemigo no hay que darle esos privilegios, te tiene que darle la derrota, tienes que sufrir, tienes que estar enojado. Pues sí, esa es una proyección de tu estado de ánimo que quisieras ver en el otro. Y eso de una manera u otra es una limitante en el proceso cuando pues no podemos ver o entender que son 4 o 5 profesionales del fútbol que están platicando, como si tuvieran que extender el odio deportivo. La motivación, ¿por qué puede ser una limitante? Bueno, pues porque alguien puede tener mucho el motivo de platicar algo o no tener el motivo. Esta es una escena muy clásica. ¿Qué tienes? Nada. ¿Es que te noto triste? No. Obviamente la persona en su motivación de hablar no está muy abierta a la experiencia y eso es una barrera. La subjetividad. Esto, por supuesto, entra muy bien en el tema de las redes sociales cuando pensamos que la gente que está sufriendo o la gente que está enojada o la gente que está reaccionando de determinada manera, pues está sobredimensionando. Hay una subjetividad porque no hay un hecho objetivo, concreto, específico sobre el cual nos podamos sujetar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la subjetividad, es la manera en que vemos las cosas y que no por fuerza es la misma forma en que lo ven los demás. ¿Quieres un ejemplo de subjetividad? Un permiso para ir a una fiesta, más en estos tiempos de pandemia, tú dices, ay, no es para tanto. Y a lo mejor tu papá te dice, no, ¿qué te pasa? Si es para tanto. Los dos ven el mismo problema, pero lo ven desde diferentes puntos de vista porque es subjetivo. Otra barrera, otra limitante son los prejuicios y los estereotipos. Como lo dice el prefijo pre, es un juicio antes de. Lo más clásico y lo más ordinario. No me gusta, pero no lo has probado. Sí, pero no lo quiero. Es más honesto el no lo quiero. El prejuicio es no me va a gustar. ¿Por qué? Porque no se me antoja, porque no quiero. Ya le podemos buscar eh, explicaciones. Evidentemente los prejuicios, pues ya lo sabemos, pueden ser raciales, étnicos, de apariencia, tono de piel, de preferencias o práctica sexual, etcétera, y eso cancela los canales de comunicación y frena el proceso. Y evidentemente un estereotipo es una figura creada en la cual asociamos que todos entran en la misma especificación. Un estereotipo es como pensar que todos los americanos son güeros y pecosos. Un estereotipo es pensar que una mujer, por ser mujer, no es buena conduciendo. Y eso cancela canales de comunicación, ¿sí? Lo hemos platicado en otros foros. Sí, los estereotipos también nos dan referencias. El problema es cuando pensamos que el estereotipo es la única manera y engloba todas las formas de comportarse. Un estereotipo de un maestro que es aburrido o que explica cosas aburridas. Eso es un estereotipo, ¿sí? A nivel comunicativo. También vamos a hablar de las expectativas. Una expectativa es una esperanza, una idea que tienes sobre algo que está por darse o que está por consumarse, ¿sí? A veces puede ser que tu expectativa es tan grande que no te satisface. Dice un chiste que cuando un inconforme llegó al mar, le preguntaron qué le pareció y él dijo, me lo imaginaba más grande. Entonces, la expectativa era tan grande que cuando reciba la información no le parece tan sorprendente. Las expectativas en la actualidad están muy sobredimensionadas por el uso de redes sociales, donde parecería que hay que gozar todo al 1000%. Y cuando no tenemos ese grado de satisfacción, sentimos que hemos sido defraudados. Tenemos las interrupciones y evidentemente, bueno, si esto es un fenómeno que puede ser más cotidiano cuando pues alguien
interfiere en la charla, cuando hay que poner una pausa, cuando suena un teléfono celular y que puede apagar el ritmo, el ánimo, la voluntad de la gente. Está muy emocionado contando, ay, suena el teléfono, ching, perdón, al mismo momento, sí, no te preocupes, pero en tu ánimo y en tu motivación ya hay una barrera para ya no confiar tanto en eso que estabas diciendo tan animadamente. Bien, tenemos también las presuposiciones. A partir de un prejuicio, ¿sí? Que es una idea preconcebida, una presuposición, es decir, esta está orientada hacia el futuro. Ah, no, mira, si tiene una camisa con una marca, ya está vendido. Si tiene saco, no, ya, automáticamente, ya que lo estoy viendo, ya sea futuro que es un tipo acartonado, frío, etcétera. Si yo veo que tiene, no sé, un reloj fulano, no, pues ya automáticamente presupongo que es un creído, que es un vanidoso. Eso funciona mucho cuando los grupos se conocen físicamente en la primera ocasión. Hay una presuposición que puede abrir áreas de oportunidad, pero también hay presuposiciones que pues me cayó gordo. No es un prejuicio, ¿sí? Porque ya lo conoces. Es una presuposición porque ya tuviste contacto y de un hola, de un guiño, de un saludo, puedes pensar que es una persona odiosa, hosca, y puede ser una persona tímida que se siente insegura de hablar. Es una posibilidad. Estamos hablando de las interferencias, ¿sí? Que puede ser, sí, efectivamente, ruidos ambientales. Podemos hablar de interferencias en cuanto a que estés ahorita, por ejemplo, con el teléfono mientras estás escuchando mi explicación. De una manera u otra hay una interferencia. Si ahorita suena un teléfono, ¿sí? Son interferencias que pueden cortar o limitar, no acabar, pero sí limitar la comunicación. El argot, esto es bien interesante. Tú puedes ser parte de un grupo que en el argot, que en su lenguaje particular, tienen ciertas formas de hablar que los aíslan de los demás. Por ejemplo, si tú estás, no sé, en un centro comercial, vas a la zona de comida y estás escuchando cómo platican los chavos que trabajan en el banco. No, es que fíjate que tuve un CPU y eso me dijo que con un 4R procedía. Nah, ¿cómo cree? Le va a decir su compañero. Eso es mentira, en esos procesos no se puede porque no está una indexación adecuada. Es el argot, ¿sí? Que limita el que tú entiendas de qué están hablando. ¿Sí? No quiere decir que el argot sea malo. Quienes son del grupo entienden el argot. Quien es parte de los Boy Scouts, quien es un atleta de alto rendimiento. Los maestros seguramente alguna vez has escuchado que hablan cosas como que no se entienden. No, es que la planificación, pero no te preocupes, el repositorio, es que la función fulana. Cuando hablas con maestros de computación y no conoces todos los términos, su argot, ¿sí? Es el que incluso permite los llamados chistes locales, porque entre ellos se entienden. Entonces la limitación es porque también con cierto dolo pueden utilizarse para que la gente pues le marques una distancia y no se acerque tanto a lo que tú quieres o lo que estás expresando. Cuando hablamos de respuestas emocionales, ahí hablaríamos no tanto en motivación, sino a la forma en que tú reaccionas cuando escuchas la información. Eh, Voy a ser muy puntual, no quiero eh, eh, pues ofender a nadie, pero hay en la actualidad, esto va a trascender el tiempo, lo sé, pero te lo digo con actualidad, hay un llamado bebé challenge. Y el bebé challenge significa que te pongas con tu teléfono, te pongas a cuadro, y mientras el bebé pues, está pues, viendo, tú lo mojes y tú captures en el video la manera en que reacciona, se asusta, llora, porque es muy divertido ver cómo el bebé lo asustas. Incluso hay una broma que llegué, broma por llamarle entre comillas, y no es por dar ideas, pero pues no sé si papá, tío, hermano mayor, no sé, con un bebé está dormido y le echa agua, que es realmente una broma de mal gusto, vamos, estás abusando de un bebé. Y sin embargo, la gente lo encuentra divertido, por lo menos para compartirlo, por lo menos para ponerle un like y para incluso con total irresponsabilidad compartirlo como si fuera, ay, mira, a ver qué día lo hacemos. Eso es una respuesta emocional torpe,
desde mi punto de vista. Como puede ser una respuesta, las respuestas emocionales son todos los casos que vemos de ladies y lords que no tienen control emocional y no les dan la hamburguesa, no los dejan pasar, ahora con eso del cubrebocas que no pueden acceder a un lugar y reaccionan, se enojan, rompen cosas, insultan, escupen, porque no hay una respuesta emocional meditada. Considera todo esto, insisto, como barreras. Tú lo has visto. ¿Cómo terminan las ladies y los lores exhibidos, expuestos al escarnio público porque no tuvieron una respuesta emocional equilibrada y bloquearon todos los procesos de comunicación? Estamos hablando, por ejemplo, del exceso o falta de información. Suena entendible que los canales se limitan cuando hay falta de información, ¿sí? Si tú encuentras una nota en la casa que te la dejó tu mamá y dice, te espero a las 5, te espero a las 5 aquí en la casa, ¿en dónde? ¿Para qué? ¿Es importante? ¿Sí? Pero también el exceso de información limita el proceso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estamos hablando de que tienes tal cantidad de información, tal superabundancia como puede ser la internet, que no sabes qué información tomar. De un texto tan extenso que terminas por no saber cuál es el que tienes que considerar. Y eso de una manera u otra te quita tiempo, te frena capacidades, no absorbes lo importante porque no recibes o no tienes una información que sobrepasa tu capacidad de análisis, de uso, de manipulación. O incluso podría ser a nivel empresarial, donde tú recibes informes que tienen los gerentes, los subgerentes y los de compras y los de ventas y o trabajas o estás atendiendo tantos correos. Eso limita el proceso de comunicación. También estamos hablando de la superioridad o la inferioridad. Esto es ya un tema más personal, de psíquico, ¿sí? En que tú sientas que con el que estás hablando vale más que tú, ¿sí? O que sientas que con el que estás hablando vale menos que tú. Entonces, las respuestas, la emocionalidad, tus motivaciones, tus proyecciones, ay, miren, por ejemplo, vamos a hablar de una superioridad, en mi caso, dije, ay, miren, pues miren, pregúntenme lo que gusten, soy para servirles, pero ya sé que no me van a entender, son estudiantes. Eso sería un canal de superioridad que limita la comunicación. O el canal de inferioridad, que es muy representante de grupos a veces, digamos, muy humildes, que no, pues, te invito a mi humilde casa. No, es que quisiera un poquito más de sopita. No, es que en mi humilde opinión es inferioridad. Claro, puede usarse con un sentido de tratar de con eso ganar respeto o apreciación o no causar gran presencia, pero no deja de ser una barrera de comunicación, una limitante al proceso, porque pues partiríamos que se necesita una igualdad de condiciones que a veces mentalmente no estás preparado. Hay gente que te puede impresionar con lo que habla, te puede decepcionar con lo que te habla y eso te da superioridad o inferioridad. Y para terminar, bueno, pues las ineludibles fallas de escucha. ¿Qué dijiste? No te escuché. Ahora que lo tenemos tan cotidiano en estas sesiones de videoconferencia que el sonido llega a fallar. Y bueno, pues evidentemente eso limita la comunicación. Como lo hemos visto, la comunicación siempre va a tener su emisor, su canal, su código, ¿sí? Obviamente el mensaje y un receptor. Pero aunque sea un modelo científicamente probado y que siempre está en la comunicación personal, digital, en medios masivos, como le quieras buscar la situación, no podemos olvidar un detalle. Todos estos elementos limitantes pueden estar en mayor o en menor medida. Cuando diseñas una campaña de publicidad, tienes que pensar en esos factores como posibles detonantes de fracaso. Cuando tú estás en una junta, debes calcular generar la menor cantidad de ruido, dar información con menos sesgos. Si tienes nuevos elementos en el grupo, debes evitar subjetividades o presumir que ya van a saber de qué se trata, ¿sí? O si vas a empezar
como era el juego de la universidad, no tenemos unas expectativas ni demasiado altas ni demasiado bajas. Como te podrás dar cuenta, sobre esta explicación ya trabajaremos, sin embargo, tenemos una idea ya genérica que nos permite trabajar. Te agradezco mucho tu tiempo y espero que esta explicación te haya servido. Hasta luego.